Bueno, estoy muy contento porque estamos en la casa del Padre, que me ha recibido para que podamos grabar este último retiro del 2020, que ha sido un año tan particular. Vamos a comenzar con una oración del Padre, para hacerlo a Él presente y que Él también esté en mis labios para que les diga algo de parte de Él mismo, que es lo que realmente anhelo. Tu santuario es nuestro Belén, en cuya aurora Dios se regocija. Allí diste a luz virginalmente al Señor, quien te eligió como madre y compañera. En esa admirable fecundidad nos trajiste el sol de justicia. Para que nuestro tiempo pueda mirar la luz eterna, erigiste benignamente a Schoenstatt. Como enviada de Dios y portadora de Cristo, quieres desde el santuario recorrer el mundo en tinieblas. Con alegría sumerge nuevamente al Señor en mi alma, y al igual que tú, me asemeje a Él en todo. Hazme portador de Cristo nuestro tiempo, para que se encienda en el más luminoso resplandor del sol. Bien, como introducción a esta primera meditación, quiero decirles que cuando la hermana María Sol me preguntó por este retiro, me di cuenta a través de unas palabras de ella que era la gran oportunidad para agradecer a las ramas femeninas de la familia con las que he trabajado fundamentalmente estos últimos casi 14 años, a lo que habría que agregar la comunidad litúrgica de la iglesia acá de cada domingo. Por eso este retiro quiere ser, en la medida de mis posibilidades, una alabanza, una gratitud inmensa a cada una y a todas. Bien, comenzando con la meditación, el primer punto de esta meditación es: ¿qué año este 2020? Cuando a finales del 2019 nos saludábamos con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, no imaginábamos siquiera todo lo que íbamos a vivir en el año 2020. El COVID era una extraña formulación en ese momento de algo que estaba pasando lejos, allá en China, a miles de kilómetros de nosotros. Pero en enero nos enteramos de que el virus había entrado fuertemente en Europa y finalmente llegó a las Américas y con ello también a la Argentina. Los primeros sentimientos que recuerdo que aparecieron fueron de inseguridad y de miedo. Ambas realidades nos hicieron bastante rígidos con la cuarentena obligatoria. ¿Cuántas cosas se suspendieron? ¿Cuántas costumbres cambiaron de golpe? El padre Kenton dijera que fue un cambio inorgánico. No tuvimos forma de prepararnos a ello. Con el pasar del tiempo comenzó otro fenómeno que fue y es el cansancio anímico. A no saber qué hacer ni cómo afrontar el día a día. En la convivencia de muchas familias y grupos comenzó una cierta agresividad, un fastidio que muchas veces fue creciendo. Detrás de lo dicho, comenzamos a percibir algo muy importante, que es el vacío que se fue produciendo en los vínculos. No poder ver, abrazar, besar a los seres queridos. Teníamos que guardar distancia. A lo dicho se sumó el cierre de los templos,
no poder recibir asistencia espiritual ni sacramental. Tuvimos que iniciarnos todos, ustedes y nosotros, los sacerdotes, en una experiencia inédita. Participar de las misas, del rezo del rosario, de adoraciones eucarísticas, de retiros espirituales, de manera virtual. Y esta expresión se fue haciendo común y nos pasábamos tiempo y tiempo delante de un rectángulo en una pantalla. Lo que comenzamos a vivir como una solución, lo virtual, pasado el tiempo tampoco nos iba alcanzando. Nos dimos cuenta con claridad que lo virtual no reemplaza a los sentidos. En nuestra familia de Schoenstatt, además de vivir lo que he descrito, se frenó la vinculación a los santuarios, el contacto presencial, las reuniones de grupos, de las comunidades de rama. Lo mismo pasó con las federaciones y los institutos. El esfuerzo de todos para no perder la unión y la comunión fue ingente. Diría que con numerosos resultados positivos que sería largo de enumerar. Creo que hemos obtenido una buena nota en materia de creatividad. Pongo por ejemplo las jornadas nacionales de la juventud femenina, que ya estaban programadas hacía muchísimo tiempo y que se tuvo que hacer de manera virtual. Y en lo que me consta, por los ecos que recibí en ese momento, fue un suceso, fue muy positiva. Es decir, el amor es creativo y esa creatividad se manifestó también en estas realidades. Ahora bien, el cuerpo y el espíritu conforman una unidad que en la cuarentena no pudimos vivir con plenitud. Todo esto y mucho más nos desacomodó. Muchos soportaron confusión, desconcierto, y fuimos constituidos fundamentalmente en espectadores de lo que se hacía y se transmitía a través de las redes, pero también espectadores del quehacer político, económico, judicial, esa desorientación general que vivimos en el país. Fueron muchas cosas en este 2020 las que nos sacudieron y nos desafiaron. Tras este panorama que he descrito, que no agota toda la realidad, será bueno hacer el examen del año. El examen del año 2020. Tal vez algunas preguntas nos puedan ayudar. Por ejemplo, a nivel personal, ¿cuál fue la actitud y el sentimiento dominante en estos meses de cuarentena? ¿Mi fortaleza espiritual fue más fuerte que el encierro y las alteraciones causadas a mi vida? ¿Qué aprendí de mí mismo, tanto positiva como negativamente? El padre Kentenich dijo que en los momentos difíciles aflora el ángel o el no ángel, él lo llama también el animal. ¿Qué salió de nosotros? En la vida familiar, grupal, ¿cómo calificaría mi alegría, mi serenidad, tolerancia, paciencia, comprensión, generosidad? ¿Cuál fue la actitud positiva dominante en la convivencia? ¿Y cuál fue lo negativo dominante en mí durante estas convivencias?
Si respondemos con sinceridad a estas preguntas, nos sorprenderemos de cuánto más nos conocemos y cómo somos en realidad. Es una oportunidad que nos da la providencia para la autoeducación. Tal vez este haya sido, sin imaginarlo, el año de la mejor oportunidad para conocerme más, conocer más y conocer más a los otros. Sugiero por esto que reflexionen sobre la posibilidad de tener un diálogo cada uno consigo mismo, tener un diálogo matrimonial. ¿Qué produjo, por ejemplo, en nuestra relación matrimonial esta cuarentena? Tener también un diálogo familiar, porque la familia vivió, soportó, venció, fue vencida a través de las circunstancias. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el cuidado y el cultivo de nuestra vida espiritual y religiosa a lo largo de este año? ¿Qué rol desempeñó el santuario hogar? Tener a la Mater en casa, tener a la Mater en el corazón de la casa. Las comunicaciones con hermanos y hermanas de Schoenstatt u otros, ¿cómo fueron? No desaprovechemos lo que hemos vivido personal, matrimonial, familiarmente, y también en nuestros grupos, cursos, ramas, comunidades. No basta con soportar una experiencia tan estresante. Hay que aprovecharla y buscar que se realice esta afirmación del Padre Fundador. Los peñascos que amenazaban con aplastarnos, los convertimos en peldaños para escalar. ¿Fue así? ¿Logré construir peldaños? ¿O fui aplastado o aplastada por los peñascos? Una miembro de la rama de madres me escribió estas palabras hace unos meses. Padre, lo que más me ha costado ha sido el desarraigo del santuario, de los seres queridos, del grupo. Hasta que recordé las palabras del padre Kentenich cuando dijo: quien me busque me encontrará en el santuario. En ese momento me di cuenta, tengo un santuario del hogar. Mi corazón es un santuario. Entonces, ¿a dónde busco a la Mater y dónde busco a los seres queridos? Esté donde esté, no soy una desarraigada. Tengo hogar en el santuario y en los corazones de muchos habito y muchos habitan en mí. Bueno, estas palabras, que son una experiencia, pero profunda, de una de nuestras hermanas, nos puede orientar más en la reflexión. He aquí las palabras, he aquí el lema, del desarraigo al arraigo. Aquello que podría haberme desarraigado, logré convertirlo en un camino de arraigo. Bien, pasemos ahora al segundo punto de esta primera reflexión. Lo he titulado La gracia del arraigo interior. Llama la atención que en el acta de fundación el padre Kentenich comience haciendo referencia a que tanto el padre como la madre y los hijos se alegran al poder tomar posesión de un hogar propio. El pensamiento, la casa es nuestra, excede todas las demás ventajas. Es bueno recordar que Yahvé, antes de crear al varón y a la mujer, les preparó un lugar.
les preparó un jardín. Un hábitat adecuado. ¿Para qué? Para el arraigo. Un hábitat pleno de belleza. Porque la belleza es lo propio del hombre, porque la belleza es lo propio del amor de Dios. Por otro lado, esta necesidad de hogar está en la impronta misma de la condición humana. Todos comenzamos a ser en una casa, el seno de la madre. Esa es la primer casa y es el primer lugar de arraigo del hombre y la mujer. Ella, la madre, es nuestro primer hogar. Es la primera experiencia de arraigo. Y como decía muy bellamente un obstetra amigo, y qué cómodo se siente el niño ahí. Dios se somete a esta ley creada por él, y cuando decide que su hijo se haga hombre, lo primero fue buscarle casa, María. Esta experiencia de arraigo nos abre a otra, la conciencia de pertenencia. No somos vagabundos, no somos errantes, pertenecemos a un hogar, a una tierra, a una familia. Y esto vale para la propia familia como para la familia de Schoenstatt. Lo que llamamos la gracia de peregrinación del santuario no es una invención, sino la formulación de una experiencia de vida. Recordemos que Schoenstatt nace cuando se acababa de iniciar la Primera Guerra Mundial. Pronto los primeros congregantes fueron llamados a filas. El padre fundador estaba preocupado por esto y la respuesta vino por el camino de la vida. Ya en las primeras cartas que los congregantes que estaban en el frente de batalla escribían al padre Kentenich, hacían referencia a la vinculación a la pequeña capillita del valle, a nuestra casa, el hogar. Estaban físicamente lejos, pero estaban espiritualmente arraigados y cobijados en un lugar. Esta vinculación les sostenía en la durísima experiencia de las trincheras y del frente de combate. Ellos tenían casa, tenían madre, tenían padre, tenían hermanos. Las cartas de aquel entonces son un testimonio impactante del valor del arraigo, del valor de la pertenencia a un lugar. Cuando el padre Kentenich afirma que Schoenstatt es hijo de la guerra, dice también que Schoenstatt es una espiritualidad que asume la realidad, que no se asusta, que su ley de crecimiento la realiza en las buenas y en las malas. Todo momento es bueno para crecer. Todo momento es bueno para crecer para el aliado de María. Esta ley del arraigo tiene un punto culminante en la vida del padre Kentenich y de la familia. El 20 de enero de 1942. No debe haber muchas experiencias de inseguridad, miedo, desvalimiento e impotencia que estar en medio de una guerra. Los bombarderos, los estallidos de las bombas y las granadas, los disparos de las armas de fuego, constituyen una experiencia suprema de desvalimiento. En estas circunstancias, nuestras hermanas de María, algunos sacerdotes y otros miembros de la familia,
vivieron la experiencia del arresto del padre fundador, de su reclusión en la cárcel y después de su envío al campo de concentración de Dachau. Para la familia, la presencia de la Mater Terra Mirabilis en el santuario y la persona del padre fundador constituyeron en ese momento la gran experiencia de arraigo. Pertenecían a un lugar, en ese lugar habitaba María, en los brazos de María había lugar para cada uno y cada una, y había un corazón de padre que los acunaba a todos. Lo divino y lo humano, lo que Dios había unido como la roca sólida de la familia, ahora era conmovido. Tal vez no solo nuestro padre, sino también las hermanas y sacerdotes y otros miembros de la familia escucharían y repetirían como una letanía: no temas, no temas, María, has encontrado gracia a los ojos de Dios. Este no temas del ángel a la Virgen hace referencia a por qué ella no ha de temer. ¿Por qué no ha de temer la Virgen? No ha de temer la Virgen porque Dios está contigo, le dice el ángel. No temas, si Dios está contigo. Esto fue muy nuclear en aquella experiencia. María es llamada a no temer porque ella tiene a Dios como supremo arraigo y Dios está en ella y con ella. Cuando todas las seguridades humanas se tambalean, nos queda lo único inalterable, lo único inmutable, Dios y nuestra alianza de amor con María. De aquí que la gracia del arraigo interior, llamada también del cobijamiento interior, sea una gracia en función de la santidad de la vida diaria. Es una gracia en función de la vida, de nuestra vida. Es una gracia en función de nuestra misión en el mundo, ser sal, luz y levadura. Es una gracia en función de nuestra misión de vida. Pero la vida no es como la deseamos, pensamos, queremos. La vida es como se da. Y el arte de vivir es aprender a asumir la realidad. Cuando el padre Kentenich habla del santo de la vida diaria, también señala que ha de ser un hombre y una mujer que pongan la vida bajo los pies. ¿Qué quiere decir con esta imagen? Quizás les venga bien un ejemplo de algo que escuché hace unos años, cuando un sacerdote en una homilía dice, hablando de los problemas de los hombres y las mujeres, claro, dice, no es lo mismo estar uno arriba del elefante que esté el elefante arriba de uno. Y eso es lo que el padre viene a decir. Si tengo la vida que me aplasta, no la estoy viviendo. Tengo que asumir yo la vida y estar arriba de ella. Y estoy ahí cuando acepto la realidad, cuando me esfuerzo por responder a la realidad, cuando asumo mi realidad. La gracia del arraigo interior se da en un lugar, el santuario, en una persona, María, y por ella y con ella en Cristo, y con Cristo en la Santísima Trinidad. Volvamos ahora a nuestra experiencia del año 2020. Como diríamos este año, ¿cómo definiríamos este año a nivel personal, matrimonial, familiar, laboral, eclesial? Tomando la parábola de Jesús, fundar la casa sobre arena es necio. Fundar la casa sobre roca es sensato. La casa de que habla Jesús es el lugar del arraigo, es el refugio,
es el lugar del encuentro, de la unión, de la comunión. Pero toda casa humana es nada más ni nada menos que una señal. La señal hacia la casa definitiva. Esa casa de la cual habla Jesús. Me voy a la casa de mi Padre y los voy a esperar allá, porque la eternidad será también estar en casa, en un arraigo sin fin. No desaprovechemos las experiencias de conmoción, porque son un entrenamiento intenso y bueno hacia un arraigo definitivo. Podemos también cambiar la palabra casa por la palabra vida. Si mi vida, si nuestra vida matrimonial, familiar, eclesial, está fundada sobre roca, ¿por qué tener miedo? Ahora, si está fundada sobre arena, tenemos muchos motivos para temer. No en vano el padre Kentenich dio tanta importancia a la patria, a la tierra, al barrio, a la casa, a las amistades. Todo constituye una experiencia de arraigo y cobijamiento. Recuerdo un escrito de un francés que vivía en un pueblo a bastantes kilómetros de París, y cuando él era todavía niño, sus papás se fueron a vivir con él a la ciudad de París. Pasaron los años, vino la guerra, murieron los papás, y él, que era hijo único, se experimentó muy solo. Y ahí se acordó de su pueblo y decide volver a hacer una visita al pueblo. Y cuando llega al pueblo se da cuenta que lo desconoce, que todo ha cambiado. ¿Qué pasó? Los bombarderos de la guerra. Y en ese momento sintió una conmoción y se acordó de la escuela. Y fue caminando hacia donde estaba su escuela y estaba. No le había pasado nada. Y junto a la escuela había un muro. Cuando él era niño e iba de su casa a la escuela, cuando llegaba al muro, ponía su dedo en la línea que unía los ladrillos. Iba avanzando hasta que había un huequito y ponía el dedo en el huequito. Sacaba y se entraba a la iglesia. Y aquel día, él dice, puse mi dedo de nuevo y encontré el huequito y me sentí en casa. Bueno, eso es gracia de arraigo. Cómo las pequeñas cosas nos hablan del más allá, pero es una experiencia del más acá que nos prepara para el más allá. Por eso, si tuvimos la experiencia del desarraigo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Qué hicimos? Lo que queremos es aprender a construir peldaños para escalar. Lo que pretendemos es no dejar pasar las gracias de este año 2020, porque son gracias que nos han sido ofrecidas. Dios nos las ha ofrecido. ¿Cuántas veces he escuchado en estos últimos meses, ¿cuándo terminará este año? A mí no me interesa que termine el año. Si termina el año, tengo un año más después. No, quiero vivir cada día. ¿Por qué estoy pensando cuándo llegará mañana? Si estoy viviendo hoy. Si me voy a mañana, no vivo el hoy. No escapemos. El cristiano y el santatiano no pueden escapar, no están llamados a escapar. Están llamados a asumir. Y cuando asumimos, corredimimos con Cristo. El padre Kentenich habla en diferentes ocasiones de lo que supone en la práctica este gran arraigo, esta gracia de arraigo. Tal vez una de las más luminosas de las frases del padre sea el final de la plática del 31 de mayo, algo casi igual les va a decir a nuestras hermanas de la provincia de Nazaret en Nueva Helvecia, allá en el año 47. Dice el Padre: la Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro.
queremos permanecer recíprocamente fieles, el uno en el otro, con el otro, para el otro, en el corazón de Dios. Allí debemos volver a encontrarnos. No deben pensar, vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos. No, vamos el uno con el otro, y esto por toda la eternidad. Estamos el uno junto al otro para encendernos mutuamente. Nos pertenecemos el uno al otro ahora y en la eternidad. También en la eternidad estaremos el uno en el otro. Este es el eterno habitar del uno en el otro, propio del amor. Y entonces, permaneciendo el uno en el otro y con el otro, contemplaremos a nuestra querida Madre y a la Santísima Trinidad. Es un texto para rezarlo. Hay que aprender a rezar con estos textos, hasta que se nos empape el alma. Como vemos, en estas palabras del Padre, se trata de un arraigo múltiple, natural y sobrenatural. No hay separación, sino unión entre el amor humano y el amor divino. Cuando los futuros apóstoles Juan y Andrés hablaron por primera vez a Jesús, le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: venga y lo verán. Y el texto termina diciendo: y se quedaron con él. Le preguntaron por la casa. Fueron, entraron y se quedaron con él en casa. Esa es la gracia del arraigo. Por eso hemos de crecer en la conciencia. Tengo casa, el santuario. Tengo casa, el corazón de nuestro Padre. Tengo casa, mi esposo, mi esposa. Tengo casa, mis hijos, mis hijas. Pero también yo tengo que educarme para hacer casa, casa para otros. La vida familiar debería ser una profunda experiencia de hogar. De aquí la importancia del santuario del hogar. Pero la casa familiar debería ser también un lugar de acogimiento y de cobijamiento. En definitiva, la gracia del arraigo interior es la gracia del tabor, la que lleva a decir y decirnos: qué bien estamos aquí. La gracia del tabor. Es la gracia que desata el poderoso impulso de habitar ahí para siempre. Con esta gracia acogida y vivida con fe, no hay virus ni cuarentena, no hay conmociones ni conflictos que nos puedan desintegrar. Es el tabor, es la roca inconmovible, es la belleza suprema, es la plenitud.